La mujer dormía sentada, con la espalda apoyada en una rueda de carreta astillada, la escarcha blanca sobre su chal. Dos niños, una niña y un niño, se acurrucaban a sus pies bajo la lona desgarrada. El amanecer se extendía frío sobre las llanuras de Montana. El viento de noviembre traía el olor a nieve que se avecinaba. Grant McCoy los vio desde la cresta. Su fino caballo se movió bajo él. La hebilla plateada de la silla captó la primera luz. Había recorrido ese camino territorial cientos de veces, siempre solo, siempre demasiado rápido para percibir algo más allá de sus propios pensamientos. Pero esto lo dejó helado. El eje de la carreta yacía partido de raíz. Los suministros estaban esparcidos en el barro helado. Una rueda estaba inclinada en un ángulo que hablaba de violencia, de algo fundamental que se desmoronaba. No había posibilidad de reparación, ni de avanzar ni de retroceder. Espoleó a su caballo cuesta abajo. La mujer despertó al oír cascos. Abrió los ojos de golpe, no somnolientos, sino con la lucidez de quien había aprendido que dormir era un lujo. Se levantó rápidamente, interponiéndose entre sus hijos y el desconocido que se acercaba. Grant se detuvo a 6 metros, desmontó despacio, con las manos a la vista. «Señora», dijo en voz baja, sin amenazar. Vi sus problemas desde la cresta. Ella no dijo nada, solo lo observó con ojos que habían visto demasiada caridad con condiciones. Él sacó su cantimplora de la silla y se la ofreció. «Agua para los niños, al menos. No necesitamos caridad de nadie». Su voz denotaba más orgullo del que su vestido desgarrado sugería. Grant asintió. Dejó la cantimplora sobre una roca entre ellos. «No es caridad, solo agua. Tómala o no». La niña tosió profundamente, con un sonido húmedo y ronco. El invierno instalándose en sus jóvenes pulmones. El niño tembló tanto que todo su cuerpo se estremeció. Algo se quebró en el rostro de la mujer por un instante. El terror la atravesó antes de que volviera a su expresión impasible. Grant se arrodilló junto al eje roto y lo examinó con la atención de un hombre que alguna vez supo arreglar cosas antes de que el dinero hiciera innecesario el arreglo. «Esto está roto», dijo. «No tiene arreglo». «Lo sé». Sus palabras fueron cortantes. «¿A dónde vas?» «A Oregón. Mi hermana está allí». Grant miró el horizonte vacío. Miró a los niños. El invierno estaba a unas 2 semanas. Oregón estaba a 2 meses, incluso con una carreta en funcionamiento. Se puso de pie y se sacudió el polvo de las rodillas. «Volveré». «No te molestes», le gritó ella. Pero Grant ya estaba montando a caballo, cabalgando hacia el pueblo. Detrás de él, la mujer acercó a sus hijos y le susurró promesas que ninguno de los dos creía. «Aquí, a un hombre se le mide por lo que hace cuando nadie lo ve», pensó Grant. Llevaba tanto tiempo siendo rico. Había olvidado lo que se siente tener las manos vacías. Sarah Brennan lo oyó antes de verlo a la mañana siguiente. El crujido de una carreta cargada, el constante trote de los cascos tirando de un peso enorme. Se puso de pie de un salto, con el corazón latiéndole con fuerza. Tommy y Ope seguían durmiendo, abrazados para darse calor. Los rodeó, dispuesta a rechazar cualquier compasión que este desconocido pudiera inspirarle. Pero Grant McCoy no la miraba. Estaba a unos 30 metros de distancia, en el terreno baldío junto al camino, clavando estacas en la tierra helada. «¿Qué crees que estás haciendo?» La voz de Sarah salió más fuerte de lo que pretendía. Grant levantó la vista. «Construyendo». «¿Construyendo qué cabaña?» Volvió a su trabajo, midiendo la distancia entre las estacas con movimientos precisos. «Este terreno es baldío. Territorial. Nadie lo ha reclamado». Sarah lo miró fijamente. Su carreta rebosaba de madera aserrada, herramientas, lonas, materiales de calidad, caros. «No puedo pagarte», dijo ella. «No te lo he pedido». «Entonces, ¿por qué importa?» Clavó otra estaca. «Puedes ayudar o puedes mirar, pero de cualquier manera, estoy construyendo».
Tommy apareció junto a Sara, frotándose los ojos para quitarse el sueño. Mamá, ¿qué pasa? Nada, cariño. Solo soy yo. ¿Estás construyendo una casa? La voz de Tommy denotaba un asombro que Sara no había escuchado en meses. Grant hizo una pausa y miró al niño. Algo en su rostro curtido se suavizó. Esa es la idea, hijo. Hope tosió con ese terrible sonido húmedo. Grant metió la mano en su alforja y sacó una colcha gruesa, hecha a mano, con hermosos diseños que denotaban horas de trabajo minucioso. Mi mamá la hizo hace 30 años, dijo. Hace años que no la uso. Tus pequeños parecen tener frío. A Sara se le hizo un nudo en la garganta. Conocía la generosidad. La había recibido antes de vecinos que esperaban una gratitud que parecía sumisión. Pero los ojos de este hombre reflejaban algo distinto. Algo que parecía casi vergüenza. ¿Quién es usted?, preguntó ella. Grant McCoy. El nombre la golpeó como un puñetazo. Coy, la compañía ganadera McCoy, el ranchero millonario cuyos rebaños dominaban 3 territorios. Había oído historias de empresarios despiadados que compraban tierras baratas a familias desesperadas. «¿Eres tú?», susurró. «¿El qué?». «Sí», dijo con voz apagada. «Soy yo». Se quedaron en silencio. El viento soplaba entre la hierba seca. Tommy se envolvió en la colcha y acercó a Hope. La tos amainó un poco. Grant tomó una cuerda de medir y le ofreció un extremo. ¿Vas a ayudar o solo vas a quedarte ahí juzgando? Sara quiso negarse. Quiso reunir a sus hijos y alejarse del dinero manchado de sangre de ese hombre. Pero la tos de Hope resonó en su memoria. Se acercaba el invierno. Oregón estaba increíblemente lejos. Tomó la cuerda de medir. Quizás por eso mismo. Grant había dicho, conocer gente complica las cosas. Ayudar a la gente debería ser sencillo. Mi madre solía decir, continuó con voz distante, una colcha no es más que hilo y tela hasta que alguien la necesita. Lo mismo ocurre con la mayoría de las cosas que posee un hombre. Trabajaban en silencio, medían el terreno, marcaban las esquinas. Tommy observaba, fascinado. Hope dormitaba al calor de las mantas. Por la tarde, 4 pilares de cimentación se alzaban firmes. El comienzo de los muros. El comienzo de algo que ni Sara ni Grant podían definir aún. 3 días después de empezar el trabajo, la torpeza había desaparecido. Sierra, martillo, medir, cimientos colocados, pilares de esquina levantándose, las primeras secciones de muro tomando forma. Sara demostró gran habilidad con el nivel y la plomada. Sus manos se movían con una seguridad que Grant no esperaba. ¿Te enseñó tu padre?, preguntó, sujetando una viga mientras ella comprobaba la alineación. Era carpintero antes de que el juego lo destruyera. Ella no levantó la vista. Yo tenía 12 años cuando lo perdió todo. Aprendí desde pequeño que no se puede dar por sentado que el mañana será igual que hoy. Grant clavó un clavo. Tu marido. ¿Qué pasó? El derrumbe de la mina Copper Creek se cobró la vida de 17 hombres. Su voz permaneció inexpresiva. Recitar los hechos le ayudaba a sobrellevar el dolor. Hace 2 años. Después lo intenté todo. Coser ropa, lavar ropa, trabajar en el campo. Una mujer sola con niños. Las puertas se cierran rápido. El carro fue tu último intento. El único que te quedaba. Pasó a la siguiente marca. Esta madera. ¿Cuántas tierras de familias desesperadas compraste para poder pagarlo? La pregunta no venía con malicia, solo curiosidad por conocer la vida de un hombre. Grant dejó el martillo y se miró las manos. Conocí a hombres como tu marido. Se mataron trabajando mientras yo les compraba sus derechos baratos cuando no podían pagar los impuestos. Hice mi fortuna a costa del trabajo de otros. Su voz se quebró. No he construido nada con estas manos desde que me hice rico. Solo he firmado papeles que les quitaban cosas a la gente. Sara lo observó. Vio algo crudo y honesto en su rostro. ¿Por qué ahora?
Preguntó ella. ¿Por qué nosotros? Tal vez porque no me conoces. Porque no hay historia que descifrar. O tal vez, hizo una pausa. Tal vez solo estoy cansado de ser el tipo de hombre en el que me convertí esa noche. Lo oyeron. Voces que llegaban con el viento desde el asentamiento a 5 kilómetros al oeste. Chismes del pueblo, cortantes como cristales rotos. Secoyi le está construyendo un nido de amor a esa viuda vagabunda. Vergonzoso, impropio. ¿Qué clase de mujer deja entrar a un extraño? El rostro de Sara palideció. A la mañana siguiente, la maestra rechazó toda esperanza en la puerta. La tienda de abarrotes le negó crédito a Sara. La esposa del pastor cruzó la calle para evitar pasar cerca. Tienes que parar, le dijo Sara a Grant esa noche. No destruiré tu reputación. ¿Reputación? Grant rió con amargura. Construida sobre el dinero que les quité a personas que lo necesitaban más que yo. Esa reputación que tienes, contactos, un futuro, todo eso no me hizo valer nada. La miró a los ojos. Pararé si quieres, pero no por. Solo si se lo pides. Sara abrió la boca para pedirlo. Para liberarlo de cualquier deuda que sintiera, para evitarles a ambos el escándalo. Entonces Tommy empezó a toser. Peor que antes. Una fiebre tan alta que se sentía a 1 metro de distancia. Grant no esperó permiso, montó a caballo y cabalgó en la oscuridad para buscar al doctor Harper, quien le había pagado el triple por la visita de emergencia. El doctor Harper llegó, examinó a Tommy, le dio medicina e instrucciones antes de irse. Apartó a Grant. ¿Le estás construyendo una casa o te estás construyendo una conciencia? Grant miró a través de la puerta a Sara, que sostenía a su hijo febril. Quizás ambas. Quizás sea lo mismo. Más tarde, cuando la fiebre cedió, Sara encontró a Grant dormido sentado en una silla junto a la cama de Tommy. Con el rifle sobre el regazo, protegiéndose de los lobos, de cualquier cosa que pudiera amenazar lo que estaban construyendo. Un carro roto no es el final del camino, pensó, observándolo. Solo un desvío. Y a veces un hombre tiene que dar un rodeo para encontrar lo que debería haber estado haciendo desde el principio. Lo cubrió con la manta, dejándolo. Lo arrulló para que durmiera. Afuera, la escarcha cubría la cabaña a medio construir como una bendición. 2 semanas después, las paredes llegaban a la cintura. El frío de diciembre se instaló, pero la estructura de la cabaña servía de cortavientos. El trabajo dio forma a días que habían sido informes por la desesperación. Grant le enseñó a Tommy a clavar clavos rectos. Mide 2 veces, golpea una. Una lección de vida, hijo. El rostro de Tommy brillaba de concentración. Cada clavo bien clavado se sentía como una victoria. Ope clasificaba los tornillos por tamaño. Su tos finalmente se calmó al abrigo de las paredes que se alzaban. Tarareaba mientras trabajaba, un sonido que Sara no había escuchado de su hija en meses. Sara descubrió que sus manos recordaban más de lo que ella creía. Las lecciones de su padre volvían a ella. Cómo comprobar la escuadra. Cómo leer la veta de la madera. Cómo confiar en la burbuja del nivel. Grant la observaba trabajar con algo parecido a la admiración. Eres buena en esto. Tuviste un buen maestro. Lo perdiste joven, pero algunas cosas se quedan. Trabajaban codo a codo. Sus movimientos se sincronizaban. Sus manos estabilizaban las de ella al cerrar vigas. Ella le sujetaba el martillo cuando él fallaba. Las cenas se convirtieron en comidas compartidas. Sencillo pero cálido, lleno de las preguntas de Tommy y las silenciosas observaciones de Ope. La respuesta del pueblo se dividió. Marta y Henry Doyle trajeron sopa, mantas y palabras de aliento. No escuches a los chismosos, dijo Marta. Las buenas obras hablan más que las lenguas. Pero Warren Kent, el banquero, apartó a Grant una tarde. Estás arruinando tu reputación con las familias respetables. Los contactos sociales importan. Esta viuda no es de tu clase. Grant apretó la mandíbula. ¿De mi clase?
¿Qué clase es esa exactamente? ¿Sabes a qué me refiero? Hay maneras correctas de ayudar a los desdichados sin tratarlos como seres humanos, sin ensuciarme las manos. Grant se dio la vuelta. Ya no me interesa tu clase de correcto. Esa noche, Grant grabó una inscripción sobre el marco de la puerta. Su cuchillo se movía lenta y deliberadamente, formando las palabras que su madre le había enseñado hacía 40 años. ¿Qué dice?, preguntó Sara, observándolo. Todos los que entran, entran como familia. Recorrió las letras con la punta de los dedos. Las lágrimas cayeron antes de que pudiera contenerlas. ¿Por qué? ¿Escribirías eso? Significa que todos son bienvenidos. Sin preguntas, sin juicios. Dejó el cuchillo. Significa que esta no es solo tu casa ni la mía. Es más grande que nosotros. Tommy tiró de la manga de Grant. Señor Grant, cuando la casa esté terminada, ¿se irá? Grant miró a Sara, sostuvo su mirada. Esa no es una decisión que solo yo tome. Hijo. El momento se alargó. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos. Demasiado peligrosas para decir, demasiado poderosas para ignorar. Desde la lejana loma, una figura observaba a través de un catalejo. Travis Dunn bajó el instrumento y sonrió. Había descubierto algo interesante. Este terreno colindaba con la ruta ferroviaria proyectada, valorada en miles. No se puede hacer todo a la vez. Grant pensó esa noche, despierto. O te comprometes o no. Y yo estaba aprendiendo que el compromiso no se trata de promesas. Se trata de estar presente cuando el trabajo se pone difícil. Afuera, comenzó a nevar. Dentro de la cabaña a medio construir, 4 personas dormían bajo un mismo techo por primera vez. Casi una familia, casi un hogar. La primera pelea de verdad surgió cuando los muros fueron lo suficientemente altos como para aprisionar las voces dentro. Para hacer que las cosas que deberían haberse dicho al aire libre se sintieran confinadas y peligrosas. Necesito saber el precio, insistió Sara. Cada tabla, cada clavo, lo pagaré. No importa cuánto tiempo lleve. Grant golpeó el suelo con el martillo. No hay deuda. Siempre hay deuda. Nadie hace esto gratis. ¿Puede un hombre hacer algo bien sin que sea una transacción? ¿Puede una mujer conservar su dignidad sin ser convertida en un caso de caridad? Se quedaron mirándose, respirando con dificultad. 3 semanas de tensión tácita cristalizando en este momento. Tu dignidad, la voz de Grant bajó. ¿Crees que intento quitártela? No sé qué intentas quitarme, replicó Sara. Pero todo tiene un precio. Lo aprendí desde joven. Grant se dio la vuelta. Recogió el cristal de la ventana que estaba a punto de instalar. Caro, frágil, raro tan lejos de la civilización. ¿Qué es eso?, preguntó Sara. Cristal de ventana. Es demasiado caro. No lo necesitamos. Para que puedas ver amanecía. Grant la interrumpió. Para que tus hijos puedan ver el mundo en vez de esconderse de él. La miró a los ojos. Para que tal vez puedas empezar a creer que mañana será diferente a ayer. La ira desapareció del rostro de Sara. ¿Por qué te importa tanto? Porque Grant se detuvo y volvió a empezar. Porque pasé 20 años sin importarme nada, amasando una fortuna mientras gente como tú sufría. Y eso me convirtió en algo que desprecio. Su voz se quebró. No se trata de salvarte. Se trata tal vez de salvarme a mí mismo. La confesión quedó suspendida entre ellos, honesta, cruda. Esa noche, la ventisca azotó, repentina, feroz, un blanco cegador que borró el mundo. La cabaña a medio construir se convirtió en refugio de emergencia. Se acurrucaron alrededor de la chimenea improvisada. Grant, Sara, Tommy, Ope. El viento aullaba afuera. La temperatura bajó rápidamente. Pasaron las horas. La tormenta no amainó. Ope gimió de frío a pesar de la manta. A Tommy le castañeteaban los dientes. Sara comenzó a cantar una nana, suave y baja. Su madre se la había cantado.
Su abuela antes que ella. Palabras sobre el hogar y la seguridad y el duelo siempre se acercaba. Grant contuvo el aliento. Conocía esa canción. Su madre le había cantado las mismas palabras al arroparlo hacía 40 años, cuando era pequeño, pobre y el futuro parecía inalcanzable. Se unió al coro, con la voz áspera, sin práctica, pero seguro de la melodía. Sus voces se fundieron. Los niños se durmieron, arrullados por la armonía. El fuego crepitaba, la tormenta rugía dentro. El silencio se extendió. Tengo miedo, susurró Sara al fin. De la tormenta, del deseo, lo miró. No de necesitar ayuda, sino de desearla. De desear algo más que ayuda. La mano de Grant encontró la suya en la oscuridad. No construí esto esperando algo. Pero si alguna vez lo consideras oportuno, termina la casa, interrumpió Sara con dulzura. Entonces hablaremos, murmuró Hope dormida. Mamá, rezo todas las noches para que el señor Grant se quede, para que se convierta en nuestro papá. Tommy, medio dormido, añadió, ya lo es, solo que nadie lo ha dicho todavía. Sara y Grant se quedaron inmóviles, con las manos entrelazadas. Abrazados, escuchaban a sus hijos soñar en voz alta, algo que ninguno de los adultos se atrevía a decir. Aquí, las palabras son viento, pensó Grant. Los hechos son la verdad, y cada tabla que puse fue un sermón que, sin saberlo, estaba predicando. Al amanecer, la tormenta amainó. Se quedaron juntos en la puerta, contemplando la nieve fresca que cubría el mundo, blanca y nueva. La mano de Sara seguía entrelazada con la de Grant. Ninguno habló. La cabaña, casi terminada, contenía la respiración con ellos. Travis Dunn escribió con papeles en una mano y una sonrisa burlona en los labios. Y todo lo que habían construido, junto con sus esperanzas, se convertiría en cenizas. Esta tierra es mía, anunció Dunn, agitando documentos falsificados con la firma sobornada del secretario del condado. Aquí tengo la escritura. Legal y en regla. El sheriff estaba a su lado, con la mano sobre el cinturón de la pistola. Lo siento, McCoy. La ley es la ley. Grant examinó los papeles, apretando la mandíbula. Son falsos. Demuéstralo. La sonrisa de Dunn se ensanchó. El juicio durará meses, quizá más. Donde se van a refugiar tu viuda y sus mocosos mientras lo resolvemos. El invierno no espera a los jueces. Sara se quedó paralizada. Tommy y Hope se aferraban a su falda. Grant dio un paso al frente. Compraré otro terreno. Reconstruiremos en otro lugar. Solo denos tiempo. Tu dinero no vale nada aquí. McCoy escupió jugo de tabaco. La ley está de mi lado ahora. Y aunque luches, me aseguraré de que la tachen de mujer de dudosa reputación. Ningún pueblo respetable la acogerá. La amenaza impactó como un golpe. Sara se estremeció. Los habitantes del pueblo se reunieron a cierta distancia. Quienes habían elogiado la caridad de Grant ahora apartaban la mirada. Warren Kent se acercó en voz baja. Vete. Reconstruye en otro lugar. No arruines tu reputación por esto. Sara tocó el brazo de Grant. Por favor. Sara, has hecho más que suficiente. Más que nadie. Tiene. Su voz se quebró. No dejaré que lo pierdan todo por nosotros. Se volvió hacia los niños. Empaquen nuestras cosas. Mamá, no. Tommy le agarró la mano. Esta es nuestra casa. Silencio. Las lágrimas de Sara cayeron libremente. Hemos sobrevivido a cosas peores. Sobreviviremos a esto. Grant la observó recoger sus pocas pertenencias. Observó cómo su casi familia se preparaba para desaparecer de nuevo en la naturaleza que los mataría antes de la primavera. Esa noche, Dunn regresó con hombres contratados y antorchas. La cabaña estalló en llamas. El fuego consumió las paredes, devoró el marco tallado de la puerta, hizo añicos las costosas ventanas. Tommy gritó. Hope sollozó.
Sara agarró la colcha, lo único que pudo alcanzar, y apartó a sus hijos del infierno. Se quedaron de pie en la nieve, viendo cómo su casi hogar se quemaba desde los cimientos. Grant llegó corriendo, demasiado tarde para detenerlo. Cayó de rodillas entre el calor y el humo, contemplando la destrucción. Legal y correcto no siempre son lo mismo. Le dijo a Dunn, ya lo aprenderás. Pero ahora, viendo cómo las llamas consumían 3 semanas de trabajo, de esperanza, de algo precioso no pudo nombrarlo. Grant se preguntó si la justicia importaba en un mundo donde hombres como él decían, lo hecho está, siempre gana. Al amanecer. Solo quedaban ruinas humeantes. El marco de la puerta tallada yacía carbonizado, las palabras borradas. La colcha que Sara había salvado era lo único que sobrevivió. Fracasé, susurró Grant. Como siempre, el dinero no podía arreglar esto. No podía protegerlos. Sara se quedó aparte con sus hijos, preparándose para irse. El sueño murió entre cenizas. Dicen que la venganza es un plato que se sirve frío, pensó Grant. Pero algunos platos no necesitan servirse. Se sirven solos cuando la maldad de un hombre da un giro completo. Solo esperaba vivir para verlo. El pueblo despertó con humo en el horizonte y la vergüenza en sus entrañas. A veces hace falta perder algo para recordar lo que valía. El doctor Harper llegó primero a las ruinas. Luego Marta y Henry Doyle. Detrás de ellos, carromatos, 15 familias cargadas con madera, herramientas, comida y mantas. Marta se dirigió a la multitud reunida. Fuimos cobardes. Nos quedamos de brazos cruzados mientras una buena mujer y sus bebés se enfrentaban solos al frío. Mientras un hombre intentaba hacer lo correcto y lo juzgábamos por ello, su voz se fortaleció. Pero esa viuda y sus bebés congelándose mientras nosotros teníamos camas calientes. Ese no es el Montana que decimos ser. Esa no es la gente que somos. Grant levantó la vista de las cenizas, incrédulo. Warren Kent dio un paso al frente. La vergüenza se reflejaba en su rostro. Llevaba una carpeta de cuero. Encontré la escritura auténtica en los archivos del condado. Los papeles de Dunn son falsificaciones. El secretario lo admitió después de que lo presionara. Esta tierra nunca fue reclamada. Es territorio abierto. Le entregó los documentos a Grant. Legales y correctos. Sabía que Dunn mentía, pero tenía demasiado miedo para hablar. Ya no tengo miedo. Sara se quedó paralizada. Niños a su lado. ¿Por qué? Susurró. ¿Por qué ahora? Henry Doyle se quitó el sombrero. Porque dejamos que el miedo nos empequeñeciera, dejamos que los chismes envenenaran nuestros corazones, y tuvimos que ver cómo todo ardía para recordar lo que es la decencia. Sara se dirigió a la multitud, con la voz temblorosa pero clara. No me deben nada. Pero si están aquí para ayudar, construimos. Construimos a lo grande. Ella miró a Grant. Lo suficientemente grande como para que cualquiera que pase por aquí y necesite refugio sepa dónde encontrarlo. Grant se puso de pie lentamente, frente a la comunidad que los había abandonado. No solo reconstruimos, construimos mejor. Una parada para viajeros, un hogar para quien lo necesite. Y cuando terminemos, les enseñaremos a nuestros hijos que la decencia aún significa algo en este mundo. Los martillos se alzaron. Comenzó el trabajo. En una hora, nuevas estacas marcaban el terreno, ocupando una superficie mayor que antes. Al mediodía, los postes estaban firmes. Al atardecer, las estructuras de las paredes se alzaban contra el cielo. Travis Dunn observaba desde la cresta, viendo cómo su plan se desmoronaba. El sheriff apareció a su lado con grilletes de hierro. El juez del condado revisó el caso. Está usted arrestado por incendio provocado, fraude y soborno. Su reclamación fue fraudulenta desde el principio. El rostro de Dunn palideció. No puede ser que ya lo haya hecho. La voz del sheriff no transmitía ninguna compasión. Muévase. El pueblo vitoreó mientras Dunn era llevado encadenado.
Grant y Sarah permanecieron juntos. Observaban cómo su comunidad se transformaba en algo más, algo por lo que valía la pena luchar. Esta ya no es solo tu lucha, dijo Grant en voz baja. Es de todos. Una comunidad es como un edredón, había dicho Marta antes, enseñándoles a Hope y a Tommy a clasificar los suministros. Un montón de piezas diferentes que por sí solas no significan mucho, pero bien cosidas, mantienen a todos calientes. Al anochecer, la estructura de la nueva cabaña estaba completa, más grande que antes, más fuerte, construida por muchas manos. Sarah encontró a Grant solo junto a los cimientos, acariciando la madera recién cortada. «No me salvaste», dijo. Él la miró, una pregunta en sus ojos. «Nos salvamos mutuamente», terminó ella. Grant la abrazó. Sobre ellos, las estrellas emergieron frías y brillantes a su alrededor. El sonido de una comunidad reconstruyendo lo que el fuego y la avaricia habían intentado destruir. Mañana levantarían muros. Pero esta noche, ya habían levantado algo más importante. La prueba de que la bondad aún podía triunfar. Incluso en un mundo cruel, lo que un hombre y una mujer no podían hacer solos, 30 manos lo hicieron posible. La cabaña se alzó como la esperanza hecha realidad, sólida, innegable. 3 días de trabajo intenso transformaron los cimientos en una estructura completa. Los hombres levantaron vigas con precisión coordinada. Las mujeres cocinaron juntas, alimentando a los constructores y a los que se turnaban. Los niños, incluyendo a Hope y Tommy, llevaban provisiones, cargaban clavos y acarreaban agua. Grant y Sarah se movían como un solo organismo. No hacían falta palabras. Él colocaba las tablas. Ella comprobaba el nivel. Ella sostenía las secciones. Él martillaba. Una colaboración perfeccionada por un propósito compartido. La viga del techo. La pieza final, la más importante, se preparó con ceremonia. Grant había tallado nuevas palabras en la madera durante una noche de insomnio. Esta vez no era la inscripción de su madre, sino algo nuevo. Algo que honraba lo que se habían convertido juntos. Construida por muchos, hogar para todos. Él y Sarah levantaron la viga juntos. La multitud observó en reverente silencio cómo la clavaban en su lugar. Cada golpe de martillo, una promesa. Cada clavo, un pacto. Cuando la viga se asentó firmemente, la multitud estalló en vítores. Pero la celebración se vio interrumpida. Travis Dunn apareció en el límite de la propiedad. A pesar del arresto, a pesar de haber sido descubierto, había pagado la fianza y regresado con 3 pistoleros a sueldo. La desesperación vuelve a los hombres estúpidos y peligrosos. «Esta tierra es mía», gritó Dunn. «Tengo nuevos papeles, nuevas reclamaciones. Lárguense todos». El constructor se detuvo. Varias manos se dirigieron hacia las armas que pocos habían pensado en traer. Grant avanzó solo, con las manos vacías y a la vista. «Se acabó. Estás acabado. El juez del condado ya dictaminó. Tu reclamación está muerta. La quemaré de nuevo», gruñó Dunn. «Sigue quemándola hasta que te rindas». «Puedes dispararme», dijo Grant con calma. «Pero tendrás que dispararnos a todos. Mujeres, niños, ancianos. ¿Podrá tu conciencia soportar ese peso?» Los pistoleros de Dunn se movieron incómodos. Dispararle a un hombre era un asesinato. Dispararle a 30 era una masacre. El sheriff llegó con el juez del condado. «Dunn, ¿qué parte de arrestado? ¿No lo entendiste? Pagué la fianza, la cual revoco ahora mismo debido a esta amenaza». La voz del juez tenía una autoridad absoluta. «Vas a ir a la prisión territorial por un mínimo de 20 años. Sáquenlo de mi vista». Mientras se llevaban a Dunn a rastras, gritaba amenazas e insultos. La comunidad permaneció unida. Nadie había huido. Nadie se había acobardado. Grant se giró para encararlos. «Intentaron arrebatarnos con mentiras lo que construimos con la verdad.
Esa es la diferencia entre nosotros. Sara le tomó la mano y la apretó. No me salvaste. Nos salvamos mutuamente. El sol se puso tras ellos, tiñendo la cabaña terminada de oro y carmesí. Marta colgó un letrero sobre la puerta de roble tallado con letras pintadas. Estación de McCoy Brennan. Todos bienvenidos. Sara lo leyó y miró a Grant con expresión interrogante. Si me dan el nombre, dijo él, y a mí también. Tommy y Ope se abalanzaron sobre las piernas de Grant, casi haciéndolo caer. ¿Eso significa que te quedas para siempre? Para siempre es mucho tiempo, dijo Grant. Pero sí, me quedo. No me digas lo que crees, pensó, mirando la cabaña rodeada de gente que había arriesgado su reputación y comodidad para hacer lo correcto. Muéstrame cómo vives. Aquella viga del techo soportaba más que peso. Sostenía cada promesa que hicimos sin decir una palabra. Esa noche, la comunidad celebró. Música, comida, historias. La cabaña resplandecía a la luz de las lámparas. El humo ascendía recto y constante de la chimenea. Y por la mañana, comenzaría el verdadero trabajo. No construir muros, sino construir vidas. Juntos. La primavera llegó apaciblemente ese año. Como si la tierra misma reconociera la sanación al verla. La cabaña que resurgió de las cenizas se convirtió en más que un refugio. Se convirtió en un testimonio. 3 meses después del incendio, Montana floreció. Flores silvestres alfombraban la pradera alrededor de la cabaña. El jardín de Sara floreció. Verduras y hierbas plantadas con esmero y esperanza por ella. Un pequeño granero se alzaba junto a la casa principal, construido por Grant y Tommy trabajando codo a codo. Hoy era la boda. Marta ayudó a Sara a ponerse un sencillo vestido blanco, con flores silvestres entretejidas en el cabello. Nunca he visto una novia más hermosa, dijo Marta, ajustándole el cuello. Sara se miró en el espejo prestado. Apenas reconoció a la mujer que la miraba fijamente. No porque hubiera cambiado físicamente, sino porque el miedo había desaparecido. La desesperación que la había definido durante 2 años se había transformado en algo distinto. Paz. Quizás esperanza, sin duda, la que se respiraba fuera de la comunidad. Todas las familias que habían ayudado a reconstruir estaban presentes. El doctor Harper estaba de pie ante el altar improvisado, Biblia en mano, listo para oficiar. Grant esperaba en el umbral con su camisa más limpia, las manos temblando, no de miedo, sino por el peso abrumador de recibir algo que nunca había creído merecer. Tommy estaba a su lado como padrino, con el pecho hinchado de orgullo. Ope, como niña de las flores, sostenía flores silvestres y sonreía ampliamente. La ceremonia fue sencilla, práctica, como en la frontera. Sin votos elaborados, solo palabras sinceras. Prometo construir contigo, no para ti, dijo Grant, estar a tu lado, no por encima, ser tu compañero en todo. Prometo confiarte mi corazón, respondió Sara. Incluso cuando el miedo me diga que no nos elija cada día, incluso cuando los días se pongan difíciles. Intercambiaron anillos hechos con la plata fundida de la vieja hebilla de la silla de montar de Grant. Círculos sin principio ni fin. El doctor Harper sonrió. Por la autoridad que me confiere el territorio de Montana, los declaro marido y mujer. El beso fue tierno, respetuoso, lleno de promesas. La comunidad estalló en vítores. Más tarde, mientras los invitados celebraban, Grant y Sara robaron un momento en el porche. La colcha, regalo de su madre que había sobrevivido al incendio, les cubría los hombros. Tommy y Ope jugaban en el prado, sus risas llevadas por la brisa primaveral. Me construiste una casa, dijo Sara. Grant la corrigió con suavidad. Construimos un hogar. Hay una gran diferencia, dijo Sara, apoyándose en él. ¿Cuál es la diferencia? Una casa es madera y clavos. Un hogar es con quien lo compartes. A lo lejos, una carreta se acercaba por el camino. Otro viajero buscaba refugio.
La posada ya había alojado a 3 familias. Una viuda del pueblo ayudaba ahora a Sara a gestionar el constante flujo de personas necesitadas. Sara se levantó, encendió la linterna que indicaba: «Bienvenidos, viajeros». Grant se unió a ella y juntos bajaron a saludar a los desconocidos. La cabaña resplandecía cálidamente contra la luz del crepúsculo. El humo ascendía constante de la chimenea. Las risas de los niños se mezclaban con las conversaciones de los adultos. Los sonidos de una vida vivida con generosidad. A veces me preguntan, pensó Grant, observando a Sara recibir a los viajeros cansados con genuina calidez. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué construiste para gente que no conocías? Y yo les digo que una carreta rota no es el fin del mundo. Un camino. A veces es el comienzo de uno mejor. A veces la familia que formas es por la que vale la pena construir. Los viajeros, una joven pareja con un bebé, parecían exhaustos y agradecidos. Sara los acompañó a la casa de huéspedes. Ope y Tommy les trajeron comida y mantas. El ciclo continuó. Grant estaba de pie en el porche, contemplando lo que habían creado. No solo un edificio, sino algo vivo. Un lugar donde las personas rotas podían encontrar refugio, donde la comunidad significaba más que la proximidad, donde las segundas oportunidades surgían tan naturalmente como la primavera después del invierno. Cuando dejas de contar lo que tienes y empiezas a compartir lo que te dan, se dio cuenta de que es entonces cuando finalmente te enriqueces de las maneras que importan. Sara regresó y le tomó la mano. «Entra». Marta hizo un pastel en 1 minuto. Grant la abrazó. «Solo quiero recordar esto. Todo». Se quedaron juntos, viendo caer la noche sobre su hogar. Las ventanas de la cabaña brillaban doradas. Dentro, sus hijos reían con los invitados. Afuera, la tierra se extendía infinita y hermosa. «Gracias», susurró Sara. «¿Por qué? Por verme cuando era invisible. Por construir cuando lo había perdido todo. Por enseñarme que aceptar ayuda no es debilidad». Grant la besó en la frente. «Me enseñaste que dar sin esperar nada a cambio es la única forma de dar que vale la pena». Un coyote aulló a lo lejos. Las estrellas aparecieron una a una. La linterna brillaba intensamente, anunciando a todo aquel que pasara: «Aquí hay refugio. Aquí hay seguridad. Aquí está el hogar». Entraron juntos, cerrando la puerta al frío y abriendo los brazos al calor. Mañana traería nuevos viajeros, nuevos desafíos, nuevas oportunidades para demostrar que la bondad aún importaba. Pero esta noche celebraban lo que había surgido de las cenizas. No solo paredes y techo, sino familia, comunidad, esperanza. La puerta se cerró suavemente. La luz se derramaba por cada ventana. Y si hubieras pasado por esa cabaña de Montana aquella tarde de primavera, habrías visto exactamente cómo debería ser un hogar. Lleno de vida, lleno de amor, lleno de gente que había aprendido que las mejores cosas se consiguen con esfuerzo y valen cada clavo. Fin.